Hey gente, ¿cómo estamos? Esto es la Escuela de Rap. Hoy nos encontramos en nuestro proceso de formación en nuestro módulo histórico conceptual. Vamos a hablar de cómo los procesos de urbanización generan y propician nuestra cultura hip hop en la sabana de Occidente. No se lo pierdan, esto es Escuela de Rap. Hoy nos acompaña David Martínez, él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, candidato a magíster en Estudios Sociales, hace parte del proceso popular y comunitario La Semilla y la asociación Red Itoco. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo los municipios de Cundinamarca y de la Sabana Occidente se han formado o han constituido su formación social, cómo esta urbanización, este proceso de urbanización ha influido en el tema de la cultura, del arte y especialmente en el tema del hip hop. Bueno David, entonces vamos a ver qué es esto de la formación urbana en Cundinamarca y cómo es que el hip hop se mueve en estos escenarios. Vale, Hack. Bueno, como les decía en la parte introductoria de este video, la formación social de la sabana tiene que entenderse en dos aspectos esenciales. Uno, lo que es la llegada evidentemente de los seres humanos a esta zona del mundo, el asentamiento y la constitución de comunidades en este territorio que data más o menos hace 12.000 años y que se fue constituyendo y transformando a medida que pasó el tiempo. En primera medida encontramos que en esta zona que habitamos actualmente, que le llamamos Sabana Occidente o la Sabana de Bogotá en general, pero todo Cundinamarca estuvo constituido sobre todo por comunidades indígenas muiscas. Algunas comunidades se tiene registro de la cultura premuisca o la cultura herrera en esta zona específica, pero también confluyeron algunas comunidades de la familia lingüística caribe y arawak, que ellas se desplazaron después a otras zonas del país, como es el mismo Caribe, las zonas del Tolima o el actual Piedemonte llanero. ¿Por qué crees que se consolidan estos poblados aquí? O sea, ¿qué los motiva a llegar a Cundinamarca? Bueno, en ese momento Cundinamarca no se había constituido como tal. Esta era una zona que, por lo menos para el tema indígena, o para las poblaciones indígenas, este era un sitio de abastecimiento de alimentos, un sitio sagrado por la cercanía a lagunas, a ciertos sitios rituales, y la llegada de los españoles pues se encuentra precisamente con ya la constitución de varios poblados que hacían parte del cacicazgo que controlaba el Zipa de la época, y que, por ejemplo, acá, Bacatá y lo que es Tiva y Tatá, estas dos zonas, eran asentamientos ya humanos bien específicos que tenían gran población indígena, pero que también tenían movilidad de personas de otras regiones. ¿Sí? Esto, pues había un interés sobre todo en términos de la producción alimentaria, y eso va a ser una constante en términos de que el tema económico o el tema de la producción, sobre todo del abastecimiento, de la garantía de la reproducción de la vida social para la gente, es decir, las condiciones mínimas para vivir, pues es un aliciente para que la gente se asiente en ciertos sitios. Eso es básico en la vida humana y en las grandes poblaciones. Aquí se encontraba gran cantidad de agua, posibilidad de producción alimentaria y además unas condiciones también físicas del territorio en términos geográficos que son cómodas relativamente a pesar del frío, por lo menos aquí en esta zona de la sabana, y una cercanía con otros pisos bioclimáticos, ¿no? Ya pisos más templados o cálidos a 1 hora o 2 horas de recorrido en esa época a pie o a caballo, que permitía una movilidad muy buena. Por ejemplo, hay ya en el periodo republicano, el presidente que da como la chispa para el inicio de la Guerra de los 1000 días se traslada a vivir a Villeta porque no le gustaba el frío de Bogotá, y eso era 1 hora de recorrido realmente en la época a caballo, bueno, un poco más de 1 hora, pero que le permitía esa facilidad de movilidad. Eso pasó mucho y pasa mucho en el centro del país, y es que aunque es un piso bioclimático muy frío, permite la movilidad a otras zonas un poco más cómodas en ese tema. Más adelante, ¿qué sucedió con la sociedad cundinamarquesa para que los municipios fueran creciendo? Bueno, Cundinamarca tiene la particularidad, y es que a diferencia de muchas capitales en el mundo o regiones capitales en el mundo, esta es una de las que se encuentra más lejos de los puertos marítimos, ¿no? En la mayoría de capitales en el mundo se encuentran muy cerca de los puertos por dinámica económica, por facilidad de transporte,
Y esta es una de las pocas a nivel mundial que se encuentra a tanta altura y en este episodio climático y en estas condiciones tan específicas. Sin embargo, después de ese periodo indígena, pues viene ya lo que sabemos del todo el periodo de conquista de los españoles. Cundinamarca ahí, en relación como al tema etimológico de la palabra, hay unas dudas frente a si corresponde a un vocablo quechua, ¿sí? Y tiene que ver con la comarca del Cóndor, o, ¿sí? Como esa relación que hay en esa palabra, o si hay una relación directa con el tema de Dinamarca. ¿Sí? Aún hay esas dudas, se ha investigado, se ha dudado un poco en torno a la explicación indígena, y se dice que podría dársele también ese vocablo a que en la antigüedad, en las expediciones de los vikingos, de esas zonas precisamente de Escandinavia, algunas personas, se cree que Bochica era un vikingo y que llega a esta zona, y hay una posibilidad de que la conversión de los chibchas en un pueblo sedentario, en un pueblo que se estableció en este sitio, tenga que ver precisamente con la llegada de unas culturas antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, aquí llegan los españoles, vienen en un proceso de conquista desde el norte del continente hacia el sur, que es muy, muy violento realmente. En ese proceso los musos, los panches, el pueblo caribe en general le da batalla, cruenta batalla, y llegan a una zona en la que realmente los muiscas no opusieron mucha resistencia. Aquí logran establecer unos asentamientos y establecer la capital en proyección, que es Santa Fe. Santa Fe comienza a ser un centro de constitución de lo que es la ciudad a partir de la evangelización, ¿cierto? Del establecimiento de la iglesia en ciertas zonas, y los municipios cercanos, en ese momento Fontibón, Nusme, Usaquén, todos ellos comienzan a constituirse como centros más pequeños en los que las personas se comienzan a asentar precisamente en función de la producción alimentaria, y aquí hacia la sabana de Bogotá y el resto de Cundinamarca pasa igual. Algunos municipios son fundados 50, 100 años después en relación a la posibilidad de producir alimentos. Yo siempre había pensado que la consolidación de los municipios se da porque hay muchas personas que se van desplazando debido a la violencia, que creo que eso va más adelante en el relato que tú nos cuentas. Pero también ahorita pienso en que la consolidación de Bogotá como tal realmente se da porque hay una actitud pacifista o sumisa frente a la conquista. Entonces, no sé cómo tú la ves. Realmente la posibilidad o la facilidad que tuvieron los españoles de instalar o de desarrollar la gran urbe realmente tiene que ver con la facilidad que tuvieron también de relacionarse con los muiscas, que estaban en guerra con los panches, que era un pueblo caribe, estaban en guerra con los musos, que era otro pueblo caribe, un pueblo de guerreros, y que esos dos pueblos particularmente estaban en guerra con los muiscas, y establecieron una batalla de más o menos 40 años con los españoles. Esa guerra que libraron españoles y panches, españoles y musos, le fue muy favorable a los muiscas, ¿cierto? Y la apoyaron. Eso pues permitió que en una primera medida esta zona, sobre todo el altiplano cundiboyacense, pues establecieran cantidad de asentamientos españoles que libraron batallas después contra los reductos que quedan de los panches y de los musos en el resto de Boyacá, Cundinamarca, parte del Tolima, ¿sí? Y toda la región del Tequendama hacia Fusagasugá. Esa relación fue bien importante, no tanto la sumisión, sino precisamente la conformación ya en estructura jerárquica que tenían los muiscas, ¿cierto? Fue una decisión de los ipas realmente entregar a gran parte de su pueblo a esa conquista y ya al establecimiento de la colonia como tal. Eso fue una relación bien importante, y así se da precisamente la consolidación de otros centros urbanos, lo que actualmente conocemos como municipios intermedios, como Facatativá, como Fusagasugá, como Zipaquirá, el mismo Soacha, que son centros urbanos cercanos a Bogotá, ¿cierto? Como en toda su área periférica, y que precisamente corresponden como a esa facilidad que tuvieron de establecerse ahí en esos territorios y de crecer alrededor de ellos. Después del periodo de conquista y de colonia se viene ya la constitución de la república como tal, y en términos administrativos, es decir, la división de cada municipio y la conformación de cada uno de ellos, se da en relación precisamente con Bogotá. Digamos que Bogotá
y la actividad económica de Bogotá en el siglo XX, que fue mínima en términos industriales, pero que por lo menos aportó a nivel nacional en esa dinámica, urbanismo, industrialización, ¿cierto? Y eso a la par va a estar en juego lo que es el crecimiento de la población. O sea, la cantidad de personas que se establecieron en Bogotá, que iban creciendo cada vez más, también iba correspondiendo y corresponde actualmente al crecimiento que tiene este centro urbano con los municipios cercanos. Entonces, a la par que crecía la ciudad de Bogotá como capital, pues iban creciendo centros alrededor, en función de qué, pues básicamente de la actividad económica. Lo que hablábamos anteriormente, las garantías de poder sobrevivir. Y eso con lo que dices en términos de la violencia, hay que verlo en esas dos maneras. Una parte es el desplazamiento por cuestiones de la violencia, pero hay una razón más estructural que es el tema económico. La gente se desplazó del campo a la ciudad, términos históricos en todas las ciudades del mundo y en todos los países del mundo precisamente en función de su economía. ¿Cómo se va centralizando todo este desarrollo tecnológico, este desarrollo de comunicaciones y qué pasa cuando eso, digamos, se potencia en esas partes y cómo eso implica el desarrollo pues, de los municipios que están alrededor de una ciudad como Bogotá? Hubo una primera oleada fuerte en términos de ese crecimiento de población sobre todo, porque se podría debatir un poco sobre esa concepción del desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué es desarrollar en términos de un territorio, de su población? ¿Sí? Si tiene que ver solo con el tema de bienes y servicios o de abastecimiento en tecnología o este tema, ¿no? De equipamiento además en salud y educación. Pero sí una primera oleada fuerte fue ahí sí ya tiene que ver con la violencia y todo el siglo XX fue un periodo muy violento en el país en el que el campo constantemente está en confrontación y después del 48 del Bogotazo se da un momento de desplazamiento masivo de gente del campo a las ciudades, ¿cierto? A las capitales departamentales y a ciertos centros urbanos que no eran capitales, pero que se estaban constituyendo, digamos, como en municipios, por lo menos núcleo de ciertas regiones. Aquí el tema tecnológico realmente ha sido muy precario. Si nosotros lo vemos en toda la historia del país y de la misma Bogotá, el desarrollo tecnológico, la televisión llega aquí a mediados del siglo XX, ¿cierto? Hace más o menos 100 años, y paulatinamente ha llegado ciertos desarrollos en términos tecnológicos que realmente no tienen que ver tanto con el asentamiento de tantas personas acá, sino el tema del trabajo es clave, ¿sí? El trabajo de fondo, o sea, las características que tiene el trabajo en la región, aquí en el centro del país, Bogotá, municipios cercanos y toda Cundinamarca, en términos de que hay algunas actividades económicas que han permitido que el trabajo pues, esté a la mano, sea formal o informal. Y lo vemos en la actualidad, pero tiene una explicación precisamente en la historia y es que ya después de la mitad del siglo XX, en los años 60, comienzan a llegar actividades como la floricultura aquí en la sabana, ¿sí? Y eso cambia una dinámica de toda la región, no solo de Bogotá, sino del Cundinamarca y hasta del país. Entonces nosotros lo que encontramos actualmente en Bogotá y Cundinamarca es la confluencia de las regiones del país, ¿cierto? De la llegada de cantidad de personas del campo, que es una dinámica, repito, propia de la constitución de las ciudades. Pues, ¿quiénes alimentan las grandes ciudades? Pues la gente que llega del campo, que se ha visto en condiciones precarias para vivir allá y para sobrevivir. Así como Bogotá le pasa con New York y toda esta parte de Estados Unidos, pasa desde Bogotá hacia los municipios como Madrid, como Facatativá, como Funza, en donde en esa dinámica de ir a trabajar, ¿cierto? En el transporte pues se van trayendo también materiales y así es como se van consolidando las primeras expresiones de personas que gustan de esta expresión y esta estética, pero que después se van organizando porque van tomando una conciencia de clase de que tienen una vida precaria y esto los lleva a conformar posibilidades tanto artísticas como organizativas y sociales. Entonces ahí quiero que hablemos un poquito también de, digamos, de lo que pasa con la organización de procesos como el hip hop, ¿no? Que buscan estos grupos cuando se organizan con las culturas urbanas,
¿Cuáles son como sus principales reivindicaciones? Vale, pues en términos de lo que es la constitución de una ciudad, como lo es Bogotá y ahora la región pues aledaña, la periferia de la gran ciudad y los municipios cercanos, pues primero hay que de pronto aclarar que el fenómeno migratorio, o sea, la migración no solo de personas concretas, sino también todo el tema de como la comunicación y la cultura que llega traspasa esas fronteras, pues también comienza a influir en la cultura popular. ¿Sí? Entonces, como aquí en algún momento la cultura mexicana llegó con la ranchera, pues a los jóvenes y a los jóvenes trabajadores de cierta época en Bogotá, particularmente, pues les llega el hip hop. ¿Sí? Y conocer el hip hop transforma a la final, en términos de la cultura popular, que es aún parte de la clase trabajadora del país, ¿sí? Esté o no precarizada, esté o no marginalizada, hace parte de una clase trabajadora que, como tú decías, se transporta todo el tiempo, que en sus recorridos diarios comienza a relacionarse con ciertas personas que evidentemente tenían acceso a esa cultura. ¿Sí? Pero ahí también hay una relación con las raíces propias del hip hop en Estados Unidos, ¿cierto? En New York, en Queens, en toda esa zona, que son con reivindicaciones muy concretas de los afroamericanos, de los trabajadores del país, que se ven precisamente en una dinámica de comprensión de sus condiciones propias de vida, de sus formas de trabajo y de cómo eso lo puedo expresar a través de un arte, ¿cierto? En la cultura hip hop hay distintas expresiones, pero la música comienza a moverse de otra manera en el país. Y ya no solo en términos de consumirla, sino de producirla, ¿sí? De crearla. Y la creación aquí en el país sí comienza a tener unas características en los barrios populares sobre todo. Y ahí hay una expresión también de rebeldía, de inconformismo que sobre todo comenzó a canalizarse en varias expresiones, ¿no? El punk también fue una de ellas en otras zonas, pero aquí, y el metal, el rock en general, pero el hip hop sí tiene en Colombia una característica muy marcada por estar cercano a sectores de trabajadores, de la juventud trabajadora, y de la juventud marginalizada, ¿sí? Socialmente y espacialmente segregada. Sí, ahí es un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De que el hip hop y todas estas expresiones sí llegan a personas con un nivel adquisitivo muy fuerte, muy importante, digámoslo así, pero evidentemente se consolidan, crecen y se potencian es en los barrios, en los guetos y en los municipios donde se ve y es evidente las dificultades para los bienes de consumo colectivo. Ahí queremos empezar a botar reflexiones como que la imposibilidad de acceder a la radio, a la televisión, genera que estas comunidades y estos procesos organizativos monten sus home studios, empiecen a generar sus propios eventos, empiecen a generar su propia producción, su propio emprendimiento, y toda una lucha también hay como de la independencia, ¿no? Entonces quería como resaltar esto, ahí como para ir redondeando y pues no sé qué otro punto que sea importante para hablar de cómo el hip hop y de entender cómo es que el hip hop realmente surge en el departamento de Cundinamarca. Sí, pues quizá en términos ya de lo histórico del hip hop hay que resaltar que y eso es propio de todas las expresiones artísticas, ¿no? Pero en especial esta cultura tiene una relación muy íntima con el tema urbano, ¿no? Y aunque se expresan las cantidades de contradicciones que hay en una ciudad, en Bogotá la constitución del hip hop y del rap en particular se da en función de expresar la cantidad de problemáticas, de injusticias que se dan en una ciudad como esta. Entonces el tema de la violencia policial, el tema de la desigualdad en términos de acceso a educación, a salud, comienzan a ser temáticas de las letras y además unas reivindicaciones muy concretas del movimiento hip hop en ese momento, con el movimiento cívico popular. O sea, por ejemplo, el paro cívico del sur y el paro cívico del 77
¿quiénes se mueven? Cantidad de jóvenes, no solo universitarios, ¿cierto? Que también eran jóvenes de las clases populares que habían logrado un cupo en esas universidades, sino también cantidad de jóvenes populares de los barrios periféricos, que salen a las calles, que se manifiestan de esta manera, pero que estaban ya constituyendo hacia los años 90 un movimiento muy fuerte en términos artísticos, ¿sí? Que ya tiene unas características mucho más urbanas. Entonces resaltar eso, hay unas reivindicaciones muy importantes en el movimiento hip hop, en el movimiento artístico ligado como a las clases populares que tienen que ver precisamente con eso, con cómo se cambia un poco este orden de cosas, cómo se cambian esos modelos que a la final los marginalizan, los precarizan y que no permite a ese proletariado juvenil o no, pues llegar a unas condiciones de vida digna, que es como una constante en las letras, una constante en términos de las reivindicaciones mismas del movimiento, no solo para el resto, sino precisamente como lo dices, para las condiciones mínimas, por ejemplo, para tener un home studio o poder desarrollarse en un barrio con los otros jóvenes o población en general en términos de sus condiciones de vida mínima, ¿no? Salud, educación, alimentación. Y sus derechos culturales, por supuesto. Bueno, pues esta ha sido una discusión, un debate, un diálogo muy interesante que estamos acá reconstruyendo con el compañero David Martínez, hablando de cómo es que el hip hop pues, se va dinamizando en el territorio. Todo esto para dejarle un mensaje a todos esos procesos organizativos de hip hop, y es que no olvidemos nuestra historia, no olvidemos cuáles son esas luchas y esas reivindicaciones que a lo largo de la humanidad se han venido peleando. Esa es la esencia de la revolución artística popular. No la perdamos, llevémosla a nuestro corazón y transmitámosla con nuestras letras. Hey mi gente, ¿cómo les pareció hoy la cápsula histórico-conceptual? Qué chimba haber conocido un poco más de nuestra historia como cundinamarqueses, como movimiento hip hop. Espero les haya gustado mucho. Si quieren saber más acerca de los procesos de urbanización en el territorio, acá abajito en las descripciones de nuestro video les vamos a dejar bastante material histórico, estético, también algunos recomendados de lo que es la historia del hip hop en Bogotá para que lo chequen, para que lo revisen y se vayan formando también autodidactamente. Entonces, ya lo saben, suscríbanse, denle like, compartan, porque esto es hip hop, el rap se piensa. Este es el son del despojado, los que no tienen tierra lo bailan de lado a lado. Este es el son del arriado, por los que nadie apuesta en los no patrocinados. Este es el son del despojado, los que no tienen tierra no